Sale, chavos, buenos días. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Les decía que la semana pasada ya terminamos toda la parte de los componentes de varianza. Espero que haya quedado bien claro, ¿no? Bien clara esa parte y si no, bueno, pues con todo, eh, pregúntenme, mándenme mensaje y si no, bueno, pues voy a dar por hecho de que ya todo estuvo bien entendido, ¿no? Vamos a movernos, vamos a hablar sobre los parámetros genéticos. En cierta manera ya estuvimos hablando de la heredabilidad, estuvimos estimando, haciendo algunas estimaciones y entonces la parte que voy a abordar el día de hoy empiezo lo de parámetros genéticos y vamos a abarcar pues solamente la parte de heredabilidad. Eh, Específicamente en este grupo pensaba avanzar la parte de correlación, pero yo creo que vamos a darles oportunidad a que el resto, los chavos o las chicas, pues ya mañana se reincorporen, ¿no? El plan para mañana es que traigan sus equipos. Vamos a hacer algunos ejercicios en R y vamos a analizar un artículo para que tengan más elementos para el examen. Entonces, por ahí avísenles a los que no vinieron que traigan sus equipos, sale de preferencia. No es una, no es obligatorio, pero pues, de preferencia tráiganlos. ¿Qué más? ¿Qué más? Se me estaba pasando. Termino nada más la parte de heredabilidad, una hora y media más o menos, y ahí le paramos, yo creo como a las 12, ¿no? ¿Les parece? Para que se reincorporen a su otra materia. Bien, vamos a empezar con la parte de parámetros genéticos. En la parte de mejoramiento genético, son tres parámetros de los cuales nosotros estamos interesados en estimar, ¿sí? Uno de ellos es la heredabilidad, el segundo son las correlaciones genéticas y fenotípicas, y el otro es la repetibilidad, ¿sí? Sobre todo la repetibilidad se usa en ganado de leche, en en cabras lecheras, sobre todo cuando se tienen medidas repetidas. Medidas repetidas me refiero cuando un vientre tiene tres o cuatro lactancias, tiene tres o cuatro partos en ese sentido y básicamente es donde se usa. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Ahorita me voy a enfocar en la parte de heredabilidad. Mañana vamos a hablar de la correlación, no de la correlación genética y fenotípica. Vamos a retomar un poquito vamos a hablar sobre la correlación, algunos ejercicios, para que cuando hablemos de la parte genética y fenotípica sea un poco mucho más fácil. Así como lo hicimos con la parte de las medidas de tendencia central y bueno, pues esa es la idea, ¿no? De ver algunos ejemplos. El principal objetivo de los componentes de varianza eh, no es como tal el principal objetivo en un análisis genético. Acuérdense que estuvimos hablando todo el mes de la descomposición de los componentes de varianza, de dónde vienen, de diferentes factores aleatorios y por otro lado viendo la parte de los efectos fijos, ¿no? De la parte ambiental. Sin embargo, en un análisis genético, el estimar o el saber sobre los componentes de varianza no es básicamente el objetivo que nosotros buscamos. Lo que nosotros buscamos en un análisis genético y que todavía va más allá es derivar en realidad los parámetros genéticos para una población, para una especie, y para eso necesariamente tenemos que hacer una evaluación genética, que es exactamente lo mismo que cuando hablamos de un análisis genético. ¿En qué estamos nosotros interesados? En saber cuál es la heredabilidad, cuáles son las correlaciones genéticas y fenotípicas, cuál es la repetibilidad, para nosotros poder usar estos parámetros en la ejecución, en la conducción de programas de mejoramiento genético. Ya hoy en día, no estamos hablando de hace 30 años, pero hoy en día prácticamente en todos los países conducen sus programas de mejoramiento genético. ¿Sale?
Y lo primero que están haciendo, que se busca es estimar los parámetros genéticos, ¿sí? Si nosotros, pero algo más importante es saber de dónde vienen esos componentes de varianza, qué efectos estamos ajustando, porque el estimar la heredabilidad o las correlaciones básicamente es la parte final, el objetivo final y que, bueno, pues es relativamente fácil hacerlo ya con los programas de evaluación genética, ¿sale? Incluso les decía ya en las clases pasadas, llegamos a estimar heredabilidad, llegamos a estimar el valor genético y que no queda ahí. O sea, si nosotros tenemos los parámetros genéticos, el otro objetivo final, más allá de solamente estimar estos parámetros, es conocer los verdaderos valores genéticos, ¿sí? O las diferencias esperadas de la progenie de los futuros progenitores. En esencia es lo que nosotros buscamos, ¿no? Al final de cuentas, para tomar decisiones de selección, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las hembras de reemplazo? ¿Cuáles van a ser los sementales o los progenitores de la próxima generación? ¿Sí? Entonces, la heredabilidad, ¿cómo la definimos? ¿Sí? Como la proporción de la diferencia fenotípica que es transmitida a la progenie. ¿Sí? Esta es una definición, podemos encontrar muchas definiciones, ¿sí? Pero con términos muy o con elementos muy similares, ¿sí? ¿Para qué hacíamos la descomposición de la varianza? Porque queremos ver cuál de esa proporción de la varianza fenotípica es transmitida a la progenie, ¿sí? Para eso nosotros decíamos, sumemos todas las varianzas que tengamos, la varianza aditiva, la varianza genética, la genética materna permanente y la varianza del semental. Y todo eso nos da la varianza fenotípica, ¿verdad? Que hicimos, lo vimos también en el ejercicio, en el examen de simulación, ¿sí? ¿Y en qué estamos nosotros interesados? En conocer cuál es esa proporción, ¿sí? Esa proporción aditiva, esa proporción directa, y también podemos estimar esa proporción materna, esa proporción materna permanente y la proporción del semental. Pero en esencia para eso nos sirve, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos todos los componentes de varianza para cada uno de los efectos ajustados, en realidad realidad es muy sencillo estimar más que la varianza genética entre la varianza fenotípica. ¿Y qué es la varianza genética? Bueno, depende del modelo que nosotros estemos usando, podemos estimar la varianza aditiva, la varianza materna, la varianza permanente, materna o la varianza del semental, ¿sí? Básicamente eso es, pero es la misma fórmula. Si yo les digo de este modelo que tiene el efecto del semental, el efecto aleatorio del semental, estímenme la proporción o la heredabilidad del semental, pues obviamente ustedes solamente toman la varianza del semental entre la varianza total, la varianza fenotípica total y obtienen la heredabilidad. Otra definición es un estadístico que mide la proporción de la variación fenotípica en una población, en una especie, pero debida a los factores genéticos. Acuérdense que nosotros en ese componente genético estamos interesados justamente en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula básica del mejoramiento, que es fenotipo más genotipo más el ambiente. En este caso, cuando hablamos de los parámetros genéticos, es cuando estamos interesados en la parte genética. No la defino muy fácil, así como heredabilidad es la proporción en que se va a transmitir una característica de una generación a otra. Así muy sencillo. La proporción, ya ni le pongo a veces fenotípica, pero es la proporción de la varianza fenotípica que se va a transmitir a la siguiente generación o a la progenie. Básicamente eso es, ¿sí? Y entonces, esa heredabilidad, ¿en qué rango oscila? Entre 0 y 1. También la podemos encontrar como 0% al 100%, ¿sí? Así es como la vamos a encontrar. Y nos indica
¿Qué tanto influyen los genes frente al ambiente en una característica? ¿Sí? Acuérdense que cuando yo les hablaba de la gráfica donde poníamos la parte ambiental, la parte aditiva, la parte materna, acuérdense que el ambiente juega un papel muy importante, ¿sí? Donde más del 70%, sobre todo para peso al nacer, para peso al destete, los factores ambientales juegan un papel muy importante. Y en el resto de las características, también el ambiente juega su papel, ¿sí? Entonces, en esencia, lo que nosotros estamos interesados es en los genes, ¿sí? En los genes frente al ambiente para la característica que nosotros estemos interesados, ¿sale? Entonces, en realidad la definición no es complicada. Simplemente si tenemos todas la descomposición de la varianza, pues es muy fácil estimar la heredabilidad, ¿sí? Que va entre 0 y 1 o entre 0 y 100%. En este cuadro, lo que les quiero mostrar es la clasificación o cómo nosotros podemos tener un concepto más claro de cómo van las heredabilidades, ¿sí? Y entonces, hay varias clasificaciones. A mí me gusta mucho usar esta muy simple que dice que las heredabilidades se pueden clasificar como bajas, como moderadas o altas. ¿En qué rangos va, por ejemplo, la heredabilidad baja? Entre de 0 a 0,25, ¿sí? La moderada entre 0,25 y 0,50 y la alta en mayor de 0,50, ¿sí? O sea, si ustedes van a un artículo y se encuentran una heredabilidad de 0,8, ¿qué quiere decir? Que está por arriba de 0,50 y que se puede considerar alta. Si van y encuentran una de 0,29, de 0,28, ¿qué quiere decir? Que está en el rango de moderada. Básicamente, esa es la idea, que ustedes tengan la capacidad de reconocer y de conocer cuáles son esos rangos. Entonces, esta tabla nos dice de manera muy simple, o sea, cómo podemos clasificarla, ¿sí? Ahora, ¿qué significa en un rango bajo? O sea, en un rango de 0 a 0,25. Se dice que la mayor parte de la variación se debe a los factores ambientales, ¿sí? Donde la respuesta a la selección, si nosotros seleccionamos o usamos heredabilidades bajas, dependiendo las características, quiere decir que la respuesta va a ser muy lenta. O sea, que el progreso genético o la respuesta, el progreso genético va a ser lento. Sí va a haber, ¿sí? Pero va a ser lento. En una heredabilidad moderada, se dice que la influencia es combinada entre los genes y el ambiente. Media, 0,25, 0,50. Que normal baje de un 50%, que es poco común, ¿sí? Pero bueno, se dice que hay una combinación de ambos en la parte genética y del ambiente y que la selección para mejorar el rasgo es moderadamente efectiva. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta a la selección va a ser moderadamente efectiva. Hay otros autores, otros genetistas que dicen, no, a 0,50 ya la consideran como una heredabilidad alta, pero depende más bien de qué características nosotros estemos hablando, ¿sí? Y mayor del 50% se dice que la mayor parte de la variación se debe ¿a qué? A factores genéticos. Si se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula. Fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Y en términos de heredabilidad, lo que nos dice, si es baja, el ambiente juega un papel mucho más importante. Si es alta, la parte genética juega un papel mucho más importante. Entonces, ahí que si nosotros seleccionamos por características con heredabilidades más altas, quiere decir que la respuesta a la selección va a ser más efectiva y el progreso genético va a ser mucho más rápido, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre andamos buscando heredabilidades más altas. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, aunque queramos estimar heredabilidades altas, por ejemplo, para peso al destete o para peso a 120 días en ovinos, pues también si tenemos poca información y si la calidad no es la ideal,
pues obviamente también vamos a tener una estimación de la heredabilidad o una sobreestimación de la heredabilidad, dependiendo cuál sea el problema. ¿Sale? Entonces, quedes en mente de que son, la clasificación es para baja, moderada y alta, y de esa manera nos puede dar una idea de cómo nosotros, sin perdernos mucho, 0 a 25, de 25 a 50 y de mayor de 50, y tenemos nuestra clasificación de la heredabilidad. ¿Sale? ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos que considerar en la heredabilidad? Ya les decía, si los valores cercanos son o son muy cercanos a cero, quiere decir que hay una alta influencia del ambiente, ¿sí? Si los valores son cercanos a uno, en ese rango de 0 a 1, quiere decir que la parte genética juega un papel mucho más importante, ¿sí? Valores superiores a 0,7 se consideran ya muy altos, pero también es muy poco común que esto suceda. O sea, hay pocas características que tengan heredabilidades altas. Ahorita vamos a ver algunas. Y también hay características que tengan valores muy cercanos a cero. Por ejemplo, las características reproductivas son de baja heredabilidad, ¿sí? 0,01, 0,03, 0,04, 0,05 son normales, ¿sí? Valores superiores a 0,7 podemos encontrar como la longitud de la pierna, ¿sí? Y que se consideran como muy alto, pero es poco común. Entonces, eh, pero básicamente esto nos da una idea de cuando los valores son cercanos a 0 a 1, y sobre todo cuando hay mayor incidencia o influencia de la parte ambiental o bien de la parte genética, ¿sale? Pero esto va de la mano y complementa muy bien esta parte, ¿no? Que refuerza cuál es cuando tenemos una heredabilidad baja, quién juega un papel mucho más importante, que es la parte del ambiente, o cuando es una heredabilidad alta, que tiene que ver con la parte genética, ¿sí? Y entonces, en este cuadro, normalmente es el que se maneja en la parte de mejoramiento, ¿sí? Normalmente siempre estamos buscando hembras con mejores características, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les decía que nosotros estamos buscando animales con superpoderes, ¿no? Que te den gemelos, que te den muy buena velocidad de crecimiento, que tengan una buena habilidad materna, que te produzcan muy buena leche o muy buena cantidad de leche si van al mercado con una muy buena calidad de la canal. Pero vaya. Lo que trato de decirles aquí es nada más es hacer un repaso de las principales características que se pueden considerar en las diferentes especies. Son características maternas, características de crecimiento y características de la canal. Y que cada característica juega un papel importante dependiendo cuál es el objetivo del programa de mejoramiento genético, ¿sí? Normalmente cuando nosotros hablamos, y ahí es donde yo quiero que se queden con esa idea muy clara, cuando hablamos de características maternas, normalmente son de heredabilidad baja. Cuando hablamos de pesos y crecimientos, las características son de mediana heredabilidad, y cuando hablamos de calidad de la canal o de la composición de la canal, de la carne, normalmente son características de alta heredabilidad. Más o menos así es como no lo puse aquí, pero más o menos es como vimos la tabla de allá, ¿no? Bajas, medianas y altas. Heredabilidades bajas, medianas y altas. Y más o menos eso lo podemos traer aquí. Obviamente que las heredabilidades van a ser diferentes dependiendo la especie, dependiendo las condiciones, dependiendo la estructura de la información, pero cuando tú haces una revisión o cuando haces una evaluación genética, tú haces una revisión a nivel mundial en evaluaciones genéticas en diferentes ambientes, y normalmente no encuentras cosas completamente fuera de la realidad. Normalmente se apegan a los resultados. A lo que me refiero es que si tú estás estimando heredabilidades para velocidad de crecimiento, normalmente es lo mismo que tú vas a encontrar
en otras evaluaciones genéticas a nivel mundial. ¿Sale? Entonces, maternales, características maternas. Dijimos que son de baja heredabilidad. La fertilidad, ¿sí? De 0,05 a 0,15, que quiere decir que si yo selecciono por fertilidad, pues me va a tomar mucho más tiempo en buscar hembras más fértiles. Si selecciono por prolificidad o por tamaño de la camada, es muy similar que fertilidad. 0,05, 0,20. ¿Sí? Entonces, cuando la gente dice, no, es que yo ando seleccionando por tipo de parto. Sí, pero acuérdense, el tipo de parto, la parte ambiental juega un papel muy importante ahí, ¿sí? Que depende de la habilidad lechera o materna de la madre, de la alimentación en el último tercio de la gestación o en general en la alimentación durante la gestación, y que de eso va a depender el número de borregas, el número de vacas que quedan preñadas, ¿sí? Expuestas a semental, por ejemplo, cuando hablas de fertilidad. Pero normalmente, chavos, nosotros o en los programas, y sobre todo en México, no se toma esa información porque es mucho más complicado, ¿sí? Es mucho más complicado en el agostadero, el asignar uno, dos o tres sementales y cómo mides fertilidad. A veces eso se complica, ¿sí? Eso va más diseñado para los sistemas estabulados. Quiero decir, por ejemplo, la parte de ovinos. La mayoría de los ovinos están, sobre todo en la zona centro, en sistemas muy intensivos, pero que en realidad no estamos usando ni tenemos esa información para poder avanzar. En una estimación que nosotros hicimos en Catadin y en HAN a nivel nacional, es que si nosotros queremos incrementar un cordero por oveja por año, ¿sí? Sí, un cordero por oveja por parto, no por año, por parto, nos va a llevar alrededor de 10 años, ¿sí? Siempre y cuando esté seleccionando sobre ovejas con mejor fertilidad, con mayor prolificidad, simplemente por estas características, ¿sí? Pero es mentira que el seleccionar borregas de dos o tres corderos nos va a incrementar esto. ¿Por qué? Porque son de baja heredabilidad, y la otra es que si nosotros estamos usando protocolos de inseminación o protocolos de sincronización donde superovulamos a las ovejas para inseminarlas o para obtener embriones, mucho menos. ¿Por qué? Porque todo eso es ambiente, ¿sí? O sea, no estamos trabajando en la parte dentro del componente genético, ¿sí? Ok. Capacidad lechera, 0,25, 0,32, también se considera de baja heredabilidad, pero es una característica que juega un papel muy importante, y que tiene que ver con la habilidad materna, con la habilidad lechera de las hembras, ¿sí? Para características de crecimiento. Sí, cuando menos en los mercados para carne, hablemos de bovinos, hablemos de cerdos o hablemos de ovinos y caprinos, normalmente todos los programas de mejora genética van enfocados a medir el peso al nacer, el peso al destete, el peso al año. Todas estas características se consideran de heredabilidad moderada, ¿sí? Peso al nacer, 0,20 a 0,30. Acuérdense de los ejercicios que hacíamos para peso al nacer o para peso al destete, heredabilidades de 0,13, de 0,12. Y si tú vas ajustando más efectos, ¿qué quiere decir? Que tu heredabilidad va a ir reduciendo mucho más. ¿Por qué? Porque se va haciendo, hay mayor remoción de la variación, ¿sí? Cuando vamos incluyendo más efectos aleatorios. Entonces, en este caso, peso al nacer, peso al destete, que son básicamente lo mismo, se consideran de baja heredabilidad. Pero nosotros normalmente no seleccionamos al nacer, ¿verdad? O al destete, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la parte ambiental tiene un papel muy importante ahí. ¿De qué depende el desarrollo del cordero? ¿O de qué depende el desarrollo del cordero al nacer? ¿O el peso del cordero al nacer? Pues dependió de la producción de leche, de la calidad de la alimentación y de todos los efectos fijos o los efectos ambientales que podamos considerar, ¿sí? En el desarrollo previo al nacimiento. Y ya durante el destete, bueno, pues también depende de la alimentación, de la producción, calidad de leche y de muchos factores ambientales. Pero normalmente nosotros nunca seleccionamos para peso al nacer.
o la recomendación es no hacerlo. ¿Por qué? Porque son características de baja heredabilidad y la otra es que no te dan la misma confiabilidad, ¿sí? En ovinos, ¿qué pasa? Que estamos estimando los valores genéticos a 120 días, a 150 días, a 210 días de edad y conforme va avanzando la edad de los animales, de manera general, la heredabilidad para estas características de crecimiento se van incrementando, ¿sí? Aquí podemos ver el peso al año de punto 30 y de punto 40 en ese rango. Nosotros hemos encontrado punto 45 a los 210 días de edad. Insisto, a veces se sobreestiman o se subestiman, pero si nosotros usamos el modelo ideal con la información suficiente, obviamente el estimar un valor o una heredabilidad de punto 30, punto 40 al año, pues obviamente nos da mucho más confiabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? En que entre mayor sea el animal, ¿sí? Sobre todo para velocidad de crecimiento, para peso vivo, eh, se recomienda seleccionar a edades más tardías, ¿sí? Peso al año, en ovinos, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, la selección la hacen a los 16 a los 18 meses. En el caso de nosotros seleccionamos a los 6 7 meses y seleccionamos nuestros reemplazos y lo que no se va al abasto, ¿no? No al abasto, a la venta para pie de cría, pero bueno, pues en teoría te quedas con las mejores hembras. Aquí la recomendación o lo que yo digo es, ¿sabes qué? Si te vas a quedar con 10 o 15 borregas o X porcentaje de reemplazos, lo que tienes que hacer es actualizar tu evaluación genética al año o al año y medio, lo que tú quieras, y vuelves a hacer otra selección, ¿sí? Si te quedaste con 10 ovejas o 10 vacas, ¿qué tienes que hacer? Pues te quedas con 7, vuelves a seleccionar y las otras las desechas. O sea, la idea es siempre actualizar tu evaluación genética, siempre actualizar tus parámetros genéticos y de esa manera pues, actualizar tus valores de cría para que tú puedas tomar mejores decisiones. ¿Sale? Que al final de cuentas eso es lo que buscamos. Calidad de la canal. Calidad de la canal, les decía, bueno, son características con heredabilidades de moderadas o altas y que de esto va a depender de si nosotros estamos estimando el rendimiento de la canal, eh, la calidad de la canal, longitud de la pierna, el área del lomo. Pero todo esto debe de ir ligado a las necesidades del mercado. O sea, yo les pongo el ejemplo que en el mercado de la barbacoa, el día de hoy te puede estar consumiendo un cordero de 40, 50 kilos y el día de mañana un semental que se murió y que pesaba 150 kilos. O una borrega vieja que no te va a dar la misma calidad, pero el precio es exactamente lo mismo. O sea, si en realidad ese mercado no te exige calidad, bueno, pues entonces eh, no conviene invertir dinero en un programa de mejora genética donde no te demande calidad. Sin embargo, si la Riviera Maya o la Riviera Nayarit o toda la parte hotelera de México, que es donde se consume mucho más carne de cordero en canal, o en el norte los famosos cortes de los bovinos, ¿verdad? Y en ese sentido, si tienes un mercado que te demanda calidad y que te paga un sobreprecio, pues obviamente en ese sentido tienes que definir qué características son las que tú tienes que evaluar. Tomar este tipo de características cuesta mucho dinero. O inviertes en un ultrasonido que te vale 300,000 pesos y empiezas a escanear el área del lomo, la profundidad del lomo y el espesor de grasa y con eso estimas el rendimiento de la carne, o sea, de la cantidad de carne de un animal o de una canal. La otra es que te esperas o tienes que sacrificar al animal, te vas al rastro y tomas las medidas, que eso te lleva mucho más tiempo y te cuesta mucho dinero. Lo que cuando menos yo vi en la parte de bovinos y de ovinos en Australia es que en los rastros cuentan con herramientas como el uso de otras maquinarias o incluso de robots para tomar estas características, ¿sí? Para incluirlas en sus programas de mejoramiento y tomar las mejores decisiones de selección. En México, obviamente, ni tenemos esas herramientas,
¿sí? Ni tenemos esas herramientas. Los rastros tipo inspección federal, muchos han desaparecido, otros siguen trabajando, pero no necesariamente en ese sentido. El objetivo es sacrificar en condiciones óptimas en cuanto a la sanidad, pero nos olvidamos de tomar las características que bien nos pudieran servir para una evaluación, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a trabajar con esta investigación, se hace, ¿verdad? Se invierte dinero en adquirir un ultrasonido o se invierte equipo para medir estas características en canal, pues obviamente hay que hacerlo, ¿sí? Y cuando haya la oportunidad y que el mercado empiece a cambiar y demanden carne de mejor calidad, pues obviamente ahí es donde los programas de mejoramiento se van moviendo. Ahora estoy interesado solamente por rendimiento, ok. ¿Te interesa el área del músculo del lomo? No. Si nadie me está pidiendo área o nadie me pide espesor de grasa, no me interesa. Y es como nosotros vamos definiendo el rumbo del objetivo del programa de mejoramiento genético, pero alineado a una demanda del mercado, que eso es básicamente lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, normalmente, si estas características de la canal son de moderada o de alta heredabilidad, y que cuando menos en ovinos, en bovinos de carne, lo que se recomienda es tomar el área del lomo, el área que es el área del lomo, es el área de la chuleta o el ribeye, que así es como se conocen con otros nombres, ¿no? Y se toma el espesor de grasa y se toma la profundidad y que son características de alta heredabilidad. Si nosotros seleccionamos un animal con un valor genético alto para área de lomo, pues lo que buscamos es que nos transmita esa característica, ¿sí? En los corderos. Entonces, he ahí la importancia de la heredabilidad, ¿sí? Y entonces con este cuadro nos puede dar una idea cuando hablamos de las diferentes características y nos puede dar una idea mucho más clara de cómo pueden ser medianas, bajas, medianas y altas. Todas las características hoy en día, bueno, ya en los programas de mejoramiento genético están estimando un mundo de características, ¿sí? Un mundo de características. Entonces, el estimar y el usar la información que está disponible en la literatura, bueno, pues es una gran ventaja, ¿no? Recuerdo hace 20 años, cuando queríamos saber cuál era la heredabilidad de los ovinos en México para velocidad de crecimiento, pues ni idea, ¿no? Entonces toda esa información se ha venido generando poco a poco a través de las evaluaciones genéticas. ¿Sale? Entonces, esto nos da una idea más clara. ¿Quieren abordar más sobre las características? Es muy fácil. Váyanse ahí al internet y busquen la característica que ustedes quieren conocer o las heredabilidades y eso les puede dar una idea mucho más clara. Pero en términos generales, así es como se clasifican, como maternas, de crecimiento y de calidad. Y en base a eso, pues ustedes pueden tener las respuestas ideales para los productores, ¿no? Si les dice, oye, es que yo quiero seleccionar por fertilidad o por características reproductivas, pues en realidad no va a avanzar mucho, ¿sí? La tendencia de nosotros como tal es enfocarnos a las características de crecimiento, que es como se está haciendo, cuando menos en los bovinos y en los ovinos, ¿sale? Otras heredabilidades. En esta diapositiva voy a hablar básicamente del ganado lechero, ¿sí? Solamente para que tengan una idea más clara de cómo andan las heredabilidades para otras características, ¿sí? Para producción de leche se dice que va desde punto 13 a punto 56, ¿sí? Que dijimos que normalmente la habilidad lechera son de baja heredabilidad, sin embargo, a veces se sobreestiman o se subestiman estas heredabilidades dependiendo el método de evaluación o los modelos ajustados, las regiones, la especie, pero normalmente producción de leche, producción de grasa son de baja heredabilidad, ¿sí? ¿Qué hay con respecto a la mastitis? ¿Sí? Es una característica de baja heredabilidad, punto 10, ¿sí? Y entonces lo que aquí podemos decir es que la parte ambiental juega un papel mucho más importante, ¿sí?
Si restamos el 1 al punto 10, tenemos el 90% de esos efectos fijos o de la parte ambiental, que eso es básicamente como se interpreta, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Pues que la parte ambiental juega un papel mucho más importante y que el problema y la presencia de la mastitis, ¿a qué se debe? Pues a la presencia de otros factores ambientales como el manejo, la misma alimentación, los periodos de destete, qué sé yo, el manejo sanitario durante la ordeña, por ejemplo, en las vacas. Y ahorita les voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros en las ovejas, ¿no? Que si tú no pones cuidado en este tipo de manejo o para evitar la presencia de enfermedades, pues obviamente eso te lleva a la quiebra, te meten más problemas. Y entonces, si nosotros empezamos a seleccionar vacas, para las siguientes generaciones con menor susceptibilidad a la mastitis, obviamente, pues eso sobre el tiempo nos va a permitir ahorrar más dinero en antibióticos por estar tratando mastitis. Y lo más grave es que tengas que desechar esas vacas, no esas ovejas o los vientres, que en realidad el producir un vientre te cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces, para eso sirve toda esta información, ¿sí? Si yo estimo y tuviese o quisiera echar a andar un proyecto de producción de leche, bueno, pues yo esperaría comprar una con mayor producción de leche, con menor susceptibilidad a mastitis, con mayor longevidad, con mayor calidad de la leche y qué sé yo, si tuviésemos la información, que es justamente lo que siempre buscamos, tener más elementos para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Y en el caso de la mastitis, nosotros no estamos estimando, cuando menos en ovinos, esa parte, ¿no? De la presencia o no la presencia de mastitis, pero sabemos que es un problema grave. O sea, ¿qué pasa en los establos lecheros? Se invierte mucho dinero en antibióticos y estás tratando diario, diario, diario y es muy complicado erradicar el problema de la mastitis. Porque si una vaca va a la ordeña y bueno, si no haces un buen lavado, una buena desinfección al final, ¿qué te va a pasar? Que detrás de esas vienen 10, 20, 30 vacas más y vas a seguir teniendo problemas. En el caso de nosotros, no hacer un buen destete, por no hacerlo en tiempo, por no manejar la alimentación y por querer estar ordeñando justamente después del destete para disminuir o para secar las borregas, simplemente y por no desinfectarse las manos. En una ocasión tuvimos que desechar un poquito más de 10 borregas, de un rebaño de 40 y 10 borregas son muchísimos, ¿sí? Aunque las ovejas fuesen de muy buena calidad genética para velocidad de crecimiento, pero si no les servía ningún pezón o toda la ubre, básicamente, bueno, pues estábamos en problemas, ¿no? Y fue un problema fuerte porque de esas 10 o 12 o 15 borregas parieron y el problema es que no tenían leche. Y entonces eso te incrementa los costos o nos incrementó los costos porque tuvimos que invertir en leche para que los corderos pudieran sobrevivir. Y la otra es que finalmente ni los corderos desarrollaron bien y las borregas también las tuvimos que desechar, sacrificar. Y entonces el invertir en desarrollar otro vientre, bueno, pues es carísimo. Entonces, he ahí la importancia del conocer esta información. Las otras características de la ubre que tienen que ver con los ligamentos que sostienen la ubre como tal, ¿no? Que tienen que ver con el sostén de la ubre, la profundidad de la ubre, también son características de baja heredabilidad, ¿sí? Entonces, más o menos ese es en el ganado lechero, pero aplica para todas las especies, o sea, aplica para los ovinos, los caprinos, pues para todas las especies, ¿no? Si nosotros empezamos a seleccionar por estas características, siempre vamos a tener mayores o nos va a representar una mayor probabilidad de éxito en nuestro negocio. Entonces es importantísimo el conocerlas, ¿sí? El conocerlas. Son un mundo de variables y, y aquí, bueno, me voy a enfocar a otras que yo creo que son importantes, sobre todo pues no en la parte lechera son importantísimas, que en Europa lo están haciendo, sobre todo en la emisión de metano, en la longevidad de los animales. Pero bueno, partimos con la longevidad, ¿sí? La longevidad, ¿por qué es importante?
¿sí? Dice que es con heredabilidad de 0,25, o sea, es de baja heredabilidad. Pero ¿cuál es la importancia? Si yo decía que el desarrollar un vientre, el desarrollar una becerra para reemplazo, nos cuesta mucho dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O un vientre ovino, o un vientre caprino. Lo que nosotros buscamos es que tengan un valor genético para esa característica alto, ¿sí? Alto, aunque es de manera natural de baja heredabilidad, pero lo que nosotros tenemos que buscar dentro del individuo que tengan una longevidad alta, ¿sí? O sea, que tengamos ovejas de 7, de 8, de 10 partos. Nosotros en la parte de ovinos hemos tenido borregas hasta con 10 partos, 11 partos, ¿sí? Del ajuste, cuando estábamos ajustando por el sexo del cordero y por la edad de la madre, que ese cuadro había sido generado para tomar ovejas de entre 3 y 6 años, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que máximo las borregas se están desechando a los 5 años, ¿sí? O a los 4 partos, a los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos que buscar es animales mucho más longevos, ¿sí? Que nos represente el invertir más dinero en desarrollar vientres y que esta información pueda ser mucho más útil, ¿sí? Obviamente esta característica de longevidad ya se está considerando en muchas industrias y bueno, pues eso obviamente reditúa en más ganancias. Con respecto a la emisión de metano, si nosotros tenemos una presencia de sequía, tenemos un problema con el calentamiento global, menos agua, menor producción de, de forraje, pues obviamente que estas características juegan un papel muy importante, sobre todo en países donde hay más animales que humanos, ¿no? Como es Nueva Zelanda o como es Australia. Países muy grandes que tienen el 70% de animales y el 30% de seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que la emisión de metano se vuelve un problema. Y estos cuates, cuando menos en Europa, en Oceanía y en Uruguay, ya están estimando estos valores genéticos para la emisión de metano. Obviamente, tratando de buscar animales que emitan menos metano. Y eso es lo que nos indica que es una característica que tiene una heredabilidad que va de 0,18 a 0,37, pero la tendencia es que busquemos animales con valores genéticos más bajos, o sea, que emitan menos metano. ¿Sale? En el caso de México, bueno, no es así, las condiciones son completamente diferentes y este tipo de proyectos se hacen a nivel laboratorio, a nivel instituciones que se dedican a esto y que, bueno, pues también cuesta demasiado, ¿no? El invertir en una cámara donde metas 10 o 20 animales o que te lleves una cámara para medir la emisión de metano a nivel de campo, pues representa mucho manejo y mucho costo. La otra es la resistencia a parásitos. Es obviamente que estamos buscando animales que de manera natural presenten mayor resistencia a parásitos y que nos ayude a disminuir los costos en antiparasitarios y bueno, pues también reducir problemas de mortalidad por presencia de parásitos, ¿sí? En el ganado de pelo, está a nivel nacional, se adapta a condiciones mucho más húmedas, con mucho mayor precipitación. Y bueno, pues a veces los productores tienen que desparasitar 5 veces al año, no como en las partes más secas, como en el norte o como en el centro, que llueve menos y con 2 desparasitaciones, cuando menos en ovinos, es mucho más que suficiente, ¿sí? Antes del parto y en la época del calor o antes del inicio de las lluvias es cuando invertimos. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, en el trópico, pues se tienen que invertir mucho más dinero para controlar parásitos. Entonces, la idea es buscar animales, ¿no? De que de manera natural presenten, que traigan esa genética y desde luego que la tendencia es que busquemos animales mucho más resistentes a cargas parasitarias. La parte gabarro. Normalmente los rebaños o los establos tienen muchas broncas de gabarro. Incluso
En países donde llueve mucho, como Inglaterra, como Nueva Zelanda, que tienen forrajes de muy buena calidad, pero que todo el día está lloviendo, el problema de pezuñas es grandísimo, ¿sí? Entonces, el estar seleccionando animales para mayor resistencia a gavarro, pues obviamente que resulta muy importante, ¿no? Muy importante. Y en los sistemas intensivos de aquí de México, pues obviamente, intensivos, con mucha humedad, con mucho estiércol o con la presencia de esta bacteria, pues obviamente nos incrementa los costos de producción de manera general. Entonces, buscar animales con mayor resistencia o a menor presencia de gavarro, pues eso es también una tendencia mundial. La docilidad o el temperamento también ha cobrado mucha importancia, ¿sí? Con heredabilidades de punto 10 a punto 30, heredabilidades bajas, pero que juegan un papel mucho, muy importante. ¿Qué pasa? Si yo adquiero un semental que tiene un valor genético alto para velocidad de crecimiento y quiero velocidad de crecimiento. Pues sí, pero el borrego tan solo te metes al corral y te embiste. Su temperamento es muy agresivo. O sea, lo ideal es no tener o no seleccionar este tipo de animales que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores, ¿no? O de los dueños en ese sentido. Entonces, estas características poco a poco están cobrando mucho interés, mucha importancia, pero también cuesta el tomar los programas de mejoramiento genético. En Australia, en la parte de ovinos, en la parte de bovinos, 40 características son las que incluyen en sus programas de mejoramiento y obviamente cada vez le van adicionando todas. Longevidad, emisión de metano, resistencia a parásitos, docilidad o temperamento, más la parte materna y hacen una combinación con el índice de selección y entonces al final de cuentas tienen mucho más elementos, ¿sí? Pero si, si nos enfocamos a la heredabilidad justamente, es ahí donde está la importancia del por qué estimar los parámetros genéticos de muchas características, ¿sí? Esto es así como de manera general. O sea, de manera general, ustedes revisen de todas las características que tengan interés, de la calidad de la lana, de producción de leche, lo que ustedes quieran investigar, dependiendo el objetivo que ustedes estén buscando, ¿no? Sin embargo, bueno, también hay otras características que a veces nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos y que a veces nos preguntan los productores así de manera muy textual. ¿Cuál es la heredabilidad o cuál es la heredabilidad, por ejemplo, para circunferencia testicular? ¿Y qué importancia tiene? ¿Cuál es la heredabilidad para la presencia de manchas, por decir? O pigmentación en la piel? ¿Cuál es la heredabilidad para la presencia de problemas en la boca? ¿Cuál es la heredabilidad para animales con cuernos o sin cuernos? O sea, detrás de esto hay muchas características que juegan un papel muy importante. Sin embargo, que muchas veces nosotros estamos enfocados a medir características que nos benefician desde el punto de vista productivo, ¿sí? Pero que si nosotros no consideramos cuál es el comportamiento, cuáles son los parámetros genéticos para estas características, desde luego nos pueden desencadenar en muchos problemas, ¿sí? Circunferencia testicular es uno de ellos, con una heredabilidad de punto 40 a punto 70. Es una característica altamente heredable, ¿no? Es que tiene una mayor influencia genética. ¿Y qué quiere decir en otras palabras? ¿Sí? Que lo que nosotros normalmente estamos buscando son sementales con circunferencias testiculares mayores. ¿Por qué? Porque un semental con mayor circunferencia testicular va a ser sinónimo de mayor aptitud reproductiva, mayor capacidad reproductiva en cuanto al número de ovejas a empadrar, ¿sí? Desde ese punto de vista. Eh, la otra es que la circunferencia testicular está muy correlacionada sobre todo con la producción de leche de las hijas. ¿Qué quiere decir con esto?
que si yo me llevo un semental o compro el semental que está ahí, que se ve que tiene una muy buena masa testicular, todas las crías que éste me genere, en esencia producirán más leche, ¿sí? Porque la correlación es positiva entre el tamaño de la circunferencia testicular y la producción de leche. ¿Y en qué se va a traducir eso? En que la borrega va a producir más leche siempre y cuando le dé las condiciones ambientales y si te da dos o tres corderos, va a tener mucho más posibilidad, o un cordero, mucho más posibilidad de alimentar ese cordero. Entonces, he ahí la importancia, pero a veces nos olvidamos. No nada más es estimar los parámetros para algunas características de importancia económica, porque eso es lo que te dice un programa de mejoramiento genético, ¿verdad? Sino que también considerar este otro tipo de características, ¿sí? Circunferencia testicular, cuando menos en la parte de ovinos, es un parámetro que se mide cuando los técnicos vienen o van con los productores y para expedir el certificado de pureza, ¿sí? Se hace una inspección general de que el animal tenga o esté dentro de los estándares de la misma raza, que no haya presencia de manchas, que no tenga problemas con la boca o de mordida, como le dicen los productores, que la masa testicular sea acorde, ¿sí? O que el desarrollo corporal sea lo que nosotros estamos buscando. En esencia, eso es lo que se hace en un registro, en los bovinos exactamente, se ajustan a los estándares de raza, pero esos estándares de raza tienen que ser bien definidos. Entonces, es la parte que nosotros estamos orientando ahora en la parte de ovinos a nivel nacional, de que todas las razas deben definirse bien los estándares. En este caso, para circunferencia testicular, pues obviamente estamos definiendo mínimos. O sea, sería ilógico registrar un animal de un año de edad con una circunferencia testicular de 26 centímetros, ¿sí? Ahorita les voy a presentar un cuadro meramente como ejemplo. O sea, para que no se queden con la idea, sí, la circunferencia testicular solo es del 40 y del 70%. Ok, eso me da un indicativo, un indicador de qué tengo que hacer o qué tipo de animales necesito seleccionar con esa característica, ¿sí? Pero también nos debe dar la pauta y nos da la pauta para decir estos animales no son aptos para reproducción. No estoy diciendo que no puedan gestar o no puedan servir, sino más bien la parte a la que yo quiero que vayamos es que no se deberán usar animales con circunferencias por debajo de los mínimos que nosotros definamos, ¿sí? Para no tener problemas de ese tipo. A veces por circunstancias ajenas a nosotros, pues compramos el animal de manera más económica, con la presencia de todas estas anormalidades, o en este caso la circunferencia testicular mucho más pequeña, ¿no? Y eso, bueno, pues a la larga te puede causar mayor problemas en tu rebaño. Entonces, básicamente esa es la idea, que tengamos claro hacia dónde vamos, el por qué es importante el saber de estas características y que juegan un papel importante en la explotación, en el hato, en el rebaño, donde sea de la especie que nosotros estemos hablando. Entonces, como regla general, si nosotros encontramos animales con circunferencias testiculares bajas, pues obviamente hay que desecharlos, ¿sí? O sea, simplemente no comprarlos. ¿Sí? En este caso, este es el ejemplo en la raza Texel, que por ahí les hicimos algún ejercicio para trabajar la parte de la distribución normal, de las características de, creo que era para peso al nacer, peso al destete, ya no recuerdo, pero aquí vean, o sea, lo que tratamos de hacer y trabajar o definir en el seno de cada una de las razas es definir los estándares de raza, así como estamos definiendo los mínimos para circunferencia testicular, también se hace para velocidad de crecimiento o para... en este cuadro vemos aquí la primera tabla es la edad de los animales, la primera columna, perdón, el número de animales que se usan, no es una raza que se tenga una población grande, he ahí el número de animales que estamos en herencia testicular y la otra que eso es parte de lo que nosotros tratamos de reorientar, ¿sí?
con la finalidad de no registrar animales o de no seleccionar animales con circunferencias por debajo de los mínimos que se piden para el registro. Por ejemplo, aquí hay animales en esta línea, los animales de 4 a 5 meses de edad, de 6 a 8 meses, de 9 a 10 meses y de 11 a 12 meses. El número de animales que usamos y vean los promedios, ¿sí? En esencia esperaríamos que hubiese una correlación positiva, ¿verdad? Entre eh, el peso de la edad de los animales y la circunferencia testicular de los animales. Conforme pasa la edad, mayor, no es así, se puede decir que es una correlación negativa, que no sé si sea negativa, pero a lo que voy es que no necesariamente el animal que va desarrollando más o que tiene más peso es el que tenga la circunferencia testicular más grande. Sí, aquí vemos el ejemplo para corderos de 4 o 5 meses, en promedio 29 kilos, 29 centímetros. Para 6 y 8 meses 30 kilos, para de 9 y 10 31, 41 y para 12, de 11 a 12 meses de 31. El ejemplo que yo les ponía anteriormente es que si nosotros seleccionamos un animal de 12 a 13 meses y van y llevan la cinta métrica y le toman la circunferencia y no te da estos mínimos o tiene menos de 28, ¿qué quiere decir? Que no es un animal que yo tenga que adquirir, ¿sale? Entonces, más o menos para que se den una idea de lo que realmente, cómo se hace un ejercicio de esta naturaleza en el campo, ¿sí? Sobre todo para la adquisición de animales. El otro problema es, ¿ustedes han escuchado hablar del problema del prognatismo o del agnatismo? Espero que sí. Y si no han hablado, pues ahorita y si no lo han visto, pues vamos a abordar este tema, que también es importantísimo y que es parte de los estándares de las razas. No solamente los animales, vaya el ejemplo, pero nosotros los humanos tenemos muchas broncas con las quijadas, ¿no? A veces las tenemos mucho más salida, a veces la tenemos al revés, pero siempre traemos problemas de ese tipo, ¿sí? Solamente que el ambiente juega un papel muy importante. Los humanos, bueno, pues podemos a edades tempranas corregir el problema. En el caso de los animales, pues no hay manera, salvo que fuese un animal de muy alto valor genético, ¿sí? Pero, ¿cuál es la heredabilidad de este problema? O sea, de esta característica, que no es una característica que nosotros estamos midiendo para hacer un programa de mejora genética. Ojo, o sea, no estamos pensando en usar un macho de estos que tiene una característica de punto 3 a punto 6, una heredabilidad, perdón, que es lo que va a pasar en que si nosotros usamos un animal con estos problemas, a lo que voy es que se debe a la presencia de genes recesivos que están ahí presentes en la parte genética en el animal y que el que yo use un animal de esta naturaleza me va a conllevar a tener más animales con estas de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces, es ahí donde no va enfocado en meramente en decir voy a hacer un programa de, más bien el programa de es reducir este problema, que normalmente siempre está presente en todas las especies y que un problema, un animal con prognatismo o braquignatismo o braquignata es que la parte inferior de los dientes no coincide con la parte superior, ¿sí? De la quijada y eso hace que tenga un problema. Y entonces, si nosotros usamos un animal con estas características, pues nos vamos a meter en problemas. Al revés, un animal ágnata es al revés, que la parte inferior de los dientes rebasa la parte superior, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es eliminar este problema, ¿sí? A veces les digo, se debe a la presencia de genes recesivos. Entonces, si tú no ves este problema de manera muy visible, de manera física, posiblemente el animal pueda tener esos genes y tú no los puedas ver. Y es ahí donde la parte de el buscar este tipo de genes no deseables
y es donde la parte molecular o la genómica juega un papel muy importante. En este sentido, el detectar animales de esta naturaleza, bueno, pues nos va a llevar a tener mucho más confiabilidad en seleccionar este tipo de animales. Entonces, si nosotros encontramos animales con prognatismo o agnatismo, eh, pues simplemente hay que eliminarlos. O sea, estrictamente para expedir un registro de esos animales no debe pasar. Muchos productores, porque les están interesados en el registro, le ruegan a los técnicos y por favor, regístreme mi animal porque ya lo tengo vendido y porque le gustó a mi compadre o porque le gustó a mi comadre y regístremelo. Los productores o los técnicos anteriormente manejábamos que 1 milímetro o 2 hasta 3 milímetros de separación pudiese ser normal. La verdad es que desde mi punto de vista o desde mi posición como coordinador técnico, no debe de haber ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. O sea, no debe de haber pauta para que un animal con uno o dos, o no debe haber tolerancia para eliminar estos animales. O sea, si tiene 1 milímetro, tiene 2 milímetros o 3 milímetros, aunque sea mínimo, se deben desechar estos animales. Sí, entonces, básicamente es la importancia del conocer esto. Ahora, la otra es que a nosotros nos pasó que empezamos con un programa de mejoramiento genético en el HAM y compramos algunos sementales y específicamente un animal que lucía muy bien, con valores genéticos para velocidad de crecimiento muy bien, en 5 o 6 rebaños. El 70 al 80% de los corderos presentaron el problema de agnatismo, que quiere decir que el borrego tenía esos genes recesivos para esa característica y que no simplemente a simple vista podíamos detectarlo. Pero ¿qué es lo que hicimos a través se pudiese llamar como una prueba de progenie? Lo que buscábamos es que el semental tuviera crías en diferentes rebaños para buscar una conectividad genética entre los rebaños, que eso lo vamos a ver más adelante cómo se hace, para qué se hace, ¿sí? Para comparar a través de la relación de parentescos entre las progenies que se tienen en diferentes rebaños. Y bueno, y si lo haces a través de inseminación artificial, tienes mayor posibilidad de usar un semental con mayor número y generar un mayor número de crías en términos generales. Eso es lo que buscábamos. El problema fue que muchos animales presentaron prognatismo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues desecharlos. Otro de los casos reales, reales, es que un productor de Aguascalientes me dijo que tenían algo así como 300 borregas Sufol, pero que tenían un problema de prognatismo o agnatismo, alrededor de 70 80 borregas. ¿Sí? Imagínense. Y lo que ellos no querían es, bueno, seleccionaron y apartaron todas sus borregas. Por cierto, animales que tienen estas características como que tienden a tener una velocidad de crecimiento mayor. Se ven completamente diferentes, solamente que si los comparas con el resto de los corderos o de los animales. El problema es que en cierto momento no pueden comer bien, no pueden tomar agua bien, no, y si les estás ofreciendo forrajes más toscos, bueno, pues, llega un momento en que los animales empiezan a decrecer o empiezan a presentar problemas como baja velocidad de crecimiento, mayor presencia de enfermedades y entonces nunca van a tener el mismo desarrollo ¿sí? Volviendo al punto este, la recomendación más bien la pregunta del productor decía, bueno, ¿y qué hago? Tengo 70 80 borregas. Si yo las desecho, mi patrón me va a correr. Digo, pues es muy simple, o sea, esa es la realidad. Si tienes 80 borregas con problemas de este tipo, pues lo que tienes que recomendar es desecharlas. Así de sencillo. No es fácil, no es una situación fácil. La otra salida que determinamos, y yo le dije, bueno, ¿y por qué no usa esas borregas en algunos cruzamientos terminales? Ya no para pie de cría, pues si no va a seguir diseminando los problemas, ¿verdad? Yo creo que aquí la idea es que busque unas machos terminales con mayor velocidad de crecimiento y cruce las borregas con problemas de prognatismo o agnatismo y todo lo que salga de machos y hembras durante 2 o 3 partos, que depende mucho de la edad del vientre que usted tenga.
y de esa manera va desechando usted sus borregas, ¿sí? Y por otro lado, bueno, pues lo que debe tener más cuidado es cuando usted compre un semental, pues obviamente hay que checar todas estas características, ¿sí? Pero es importante conocer los estándares de raza y eso nos va a ayudar a que disminuyamos ese problema. El otro problema es la presentación de pigmentación, sobre todo en razas que tienden a ser blancas, ¿sí? Hay razas por naturaleza como el Dorper, que tiene manchas negras y que se aceptan en cierta proporción en ciertas partes del cuerpo, como en el pecho, como en las patas, pero que en realidad, por ejemplo, si estamos hablando de un Dorset que es blanco, en un Ham que nace negro o con lana negra o con lana más blanca, como estamos viendo aquí, las diferentes tonalidades se aceptan. ¿Por qué? Porque un cordero conforme va desarrollando va cambiando el color de la lana. Pero ¿qué pasa si encontramos manchas de este tipo? ¿Sí? No sé para mentirles, pero si es una mancha parecida a un lunar con 2 centímetros o 3 centímetros de diámetro, a lo mejor no causa mayor problema. Pero este lunar, que es de cuántos, de 15 20 centímetros de diámetro, pues obviamente lo ideal es no seleccionarlas. Aunque en realidad a veces cuando son manchas no completamente negras o cafeces tienden a irse desapareciendo. Pero lo ideal es que si tú encuentras animales con esta pigmentación, y sobre todo en razas blancas, por decir, en un San Christ que es completamente blanco, una de pelo, encuentras un lunar de este tipo, pues obviamente que no lo vas a registrar, ¿sí? En el caso del Dorset, que es blanco, pues también, ¿no? Si encuentras lunares muy grandes de este tipo, pues obviamente no son aptos, vaya, no se consideran para el registro en ese sentido. ¿Por qué? Porque estas manchas o presencia de pigmentaciones son de alta heredabilidad. Y a veces esa es la parte que nosotros nos enfocamos a estimar parámetros genéticos, pero que en realidad, de las características que nos interesan, ¿verdad? Pero que detrás de eso hay otras características que juegan un papel muy importante y que también tienen que ver con la parte genética. Entonces hay que tener cuidado. La presencia de cuernos es exactamente lo mismo, ¿no? Hay razas que por naturaleza, por simplemente dentro de su composición genética, tienen cuernos o no tienen cuernos. Como en el caso del Dorper, en su proceso de desarrollo, dices que si te encuentras animales con cuernos, se acepta. Obviamente no requieres cuernos, así como el rambullet, que estén completamente enroscados, ¿no? Sobre todo en animales adultos. Y bueno, pues también se castiga, ¿no? Imagínense un ham con cuernos, pues obviamente no es lo ideal. Si tú usas esos sementales con cuernos, pues obviamente vas a tener problemas con las crías, sobre todo para el registro, ¿sí? ¿Qué otras razas? Como el Dorset, el Dorset Horn o el Paul Dorset, es con cuernos y sin cuernos, que fueron desarrollados de diferente manera, pero que obviamente va a depender del objetivo que nosotros estemos buscando. Pero a ver, si en el ham no se aceptan animales con cuernos, que son diferentes si hubiese algún tocón, ¿verdad? Que así le llamamos, la presencia de un toconcito, pues llega a ser válido, pero ya cuernos, no sé, 5 centímetros o 10 centímetros grandes, pues obviamente no son aptos o no son propensos a ser registrados estos animales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En las cabras, pues es completamente diferentes. La mayoría tienen cuernos. En los bovinos también. Hay cruzas donde tú puedes eliminar o puedes propiciar que haya la presencia de cuernos, pero más bien depende de cuál es el objetivo por ejemplo, en las cabras, en las razas Sanen, o sea, ¿qué es lo que no se recomienda? Bueno, si tú buscas animales a cornes o sin cuernos, ¿qué quiere decir? Que a través de varias generaciones vas a tener problemas con la presencia de más hembras hermafroditas, o sea, menos infértiles. Entonces, he ahí donde es importante el conocer el por qué necesitamos tener más información, sobre todo de los estándares,
pero no, nunca olvidarse del papel que juegan o las heredabilidades que tienen, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia del parámetro genético de heredabilidad. Y en realidad no es complicado estimar la heredabilidad, o sea, en realidad es muy sencilla. Si tú haces una buena descomposición de la varianza con diferentes efectos aleatorios, en realidad la heredabilidad se estima muy fácilmente y que ustedes no deben tener problema básicamente para estimar o entender qué es la heredabilidad. La heredabilidad es muy simple. O sea, si tú vas y te encuentras una heredabilidad del 80%, debes tener la capacidad de decir, ¡ay, es una heredabilidad alta! 0,05, una heredabilidad baja, ¿sí? ¿Qué quiere decir la heredabilidad? Pues es la proporción en que esa característica se va a transmitir de una generación a otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues animales con un mayor valor genético. Si la heredabilidad es alta, pues obviamente el valor genético va a ser alto para esa característica, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. El ejemplo que yo les ponía, el de la velocidad de crecimiento del área del lomo. Por ejemplo, en ovinos se recomienda que estimemos el área del lomo, que midamos la profundidad del lomo o el espesor de grasa. Sí, pero si no tenemos dinero para comprar un ultrasonido y la gente no está capacitada para hacer eso, pues eso se va a complicar, ¿sí? Desde el punto de vista de investigación, es como si vas al colegio posgraduado, si ves que tienen 3 ultrasonidos, bueno, pues se justifica, ¿no? Se justifica, pero si tienes un rebaño para cubrir, no sé, 5 productores y necesitas invertir en un ultrasonido que te vale 300,000 pesos o 400,000 pesos, pues obviamente no tiene sentido. Pero a lo que voy es para no perderme del ejemplo. El espesor de grasa. Yo les decía, a ver, si el mercado me demanda menos grasa, pues lo que yo tengo que buscar es animales con valores genéticos incluso negativos para el espesor de grasa, ¿sí? Si yo llevo a mi rebaño un semental que tiene un valor genético alto para espesor de grasa, ¿qué quiere decir? Se transmite de una generación a otra en alta proporción, pues voy a tener corderos que van a presentar mayor. Entonces, es ahí donde la importancia o sea, ¿qué tan importante es la característica de la cual nosotros estemos hablando? Imagínense, si ustedes empiezan a seleccionar por menos fertilidad, si de por sí es de baja heredabilidad. Si buscan animales negativos, pues peor tantito, ¿no? Entonces, es ahí donde la heredabilidad más importante. Entonces, finalmente el objetivo de un análisis genético no es saber estimar cuánto tiene de varianza, ¿sí? O cuáles son las varianzas, sino más bien el objetivo es estimar las varianzas para poder conocer los parámetros genéticos. Y esos parámetros genéticos ustedes pueden tomarlos de referencia y partir de ahí, si quieren implementar un programa de mejoramiento genético, ¿sí? O sea, cuando hablemos de ¿cómo se llama? De cómo estimar el valor genético, que ya hicimos un ejercicio que en realidad multiplicamos nada más la heredabilidad por la desviación estándar de velocidad de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Y esa vez acuérdense que lo hicimos con 5 carneros, donde eso es muy fácil. ¿Qué quiero decir con eso? Es que no necesitamos conducir un programa de mejoramiento genético para estimar los valores genéticos de un rebaño. Sí, o sea, si queremos verlo desde el punto de vista práctico, yo tomo la heredabilidad que se ha obtenido en México para esta raza y me voy y estimo cuál es la media de esta población y la resto menos el peso de los animales a 150 días, por decir. O sea, resto el peso promedio a los 150 días menos el peso del cordero a esa edad y lo multiplico por la heredabilidad y tengo el valor genético del animal. Y entonces es ahí donde tú dices, necesité hacer una evaluación genética. No, tomé el promedio de 20 años de esta raza. Entonces eso lo vamos a hacer y es ahí donde ustedes le tienen que ir encontrando más sentido
a estos parámetros, el por qué los estimamos, ¿sí? No se trata nada más de decir, pues es que quedó muy vaga la idea. Son parámetros genéticos, pero está bien complicado hacerlo. No, acuérdense que yo les dije, si entienden cómo se hace la bipartición o la descomposición de la varianza, pues va a ser muy sencillo estimar las otras, los parámetros genéticos. Y entonces, cuando ustedes chequen un artículo, no deberán tener mayor problema. Pero, está hablando de la heredabilidad. Sí, están hablando de estos parámetros genéticos, de estas correlaciones genéticas. Entonces, es ahí donde uno le empieza a encontrar un poquito de sentido a esto. La otra parte es que no la estoy dejando así muy ambigua. Estas son las heredabilidades de estas características, sino que trato de ponerles ejemplos reales. Reales, porque a lo mejor una pregunta muy simple es, a ver, tenemos un problema de prognatismo con una alta heredabilidad. Usted va a comprar el cemental. ¿Lo compraría o no lo compraría? Y en base a lo que nosotros estamos comentando aquí, ustedes deben tener el criterio para decir, no, pues no lo compro por esto y por esto. Punto. Esa es la idea que quiero que la extrapolen hasta allá. O sea, no tanto que se queden ahí con, pues es un parámetro que se estima en el mejoramiento genético y ahí muere, sino que vayamos un poquito más allá desde el punto de vista práctico. ¿Sale? Eh, Preguntas, comentarios. Vamos a hacer un ejemplo después, pero nada más con que se queden con la idea del parámetro de heredabilidad y mañana vamos a hablar de correlación, no genética, no fenotípica. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo es una correlación, ¿sí? Que mide el grado de asociación y fortaleza entre una característica y otra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy seleccionando por peso al nacer? ¿Cuál es la correlación genética con el peso al destete? Y si tengo tres características, ¿cuál es la correlación entre estas y estas? Eso es básicamente, pero lo que quiero que entiendan primero es qué es lo que hace una correlación. O sea, la correlación, si nosotros encontrásemos una correlación alta entre estas tres características, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor me olvido del peso al nacer, del peso al destete y me voy solamente por peso al año. ¿Por qué? Porque la correlación genética o fenotípica que hay entre estas características es muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo comparo peso al nacer y peso al destete y saco una correlación negativa? ¿Qué quiere decir? Que corderos más pesados al nacer presentan pesos negativos al destete. ¿Es correcto? No es correcto. O sea, lo que se presenta normalmente es que si un cordero nace más pesado al destete, al nacer, normalmente va a tener mayor peso al destete. O sea, ¿qué quiere decir? Que la correlación es positiva. Y entonces yo digo, oye, ¿y para qué tomas el peso al nacer? Pues quédate con el peso al destete. Además, son altamente correlacionadas. Y eso es lo que quiero que entiendan mañana en un ejemplo muy simple, con dos características. Y cuando hablemos ya de la correlación genética y fenotípica, es justamente, va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil entenderlo. ¿Sale? Entonces, yo creo que es todo lo que tenía hasta ahí. Eh, 11:53. ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, pues ya ahí le paramos, ¿no? Recuerden, el examen va a ser el próximo martes 17, si no mal recuerdo. Y con el ejercicio que veamos mañana, más o menos en los dos exámenes de simulación que fueron previamente, pues de ahí vamos a sacar el examen final con lo que veamos mañana. Básicamente va a venir hasta lo que veamos mañana en la parte de correlación y aportaciones. ¿Está interesante, no está interesante? ¿O simplemente se le está haciendo más complicado? Bueno, bueno, ¿No preguntas, chavos? no, no hay preguntas. Ok, pero en general? Yo no les he preguntado si la dinámica que usamos, el hacerlo vía Zoom, a veces te permite, tiene una ventaja
el tener la presentación ahí. La otra es que, bueno, se le están compartiendo y tienen chance de revisar otra vez, ¿no? El cuando lo haces vía presencial, pues si no captaste la idea, ya se amoló la cosa. Entonces yo trato de que aparte de que se comparta y estamos haciendo ejercicios, siempre me gusta irme a ejemplos mucho más claros, ¿sí? Y entonces esa es la parte que yo creo que puede ser mucho más productiva, tanto para ustedes como para mí, ¿no? O la parte más fácil de hacerlo más atractivo, ¿no? La verdad es que cuando yo tomé genética y me quedé con ese sabor de boca en el sentido de que pues me hablaban de la correlación genética, de la correlación fenotípica y de la descomposición. Bueno, es más, ni hablaban hace 30 años de la descomposición de las varianzas, ¿sí? Y entonces, creo yo, estamos en una etapa diferente, eh, donde yo creo que los elementos que debemos de manejar es la forma en cómo se los estamos dando, ¿no? En cómo descompongo la varianza, cuáles son los parámetros y con que dominen esa parte es más que suficiente. Pero yo espero que sí le estén encontrando un poquito de sabor, pues, de sabor, porque si no le encontramos, bueno, pues ahí sí ya va a estar más complicado, ¿no? ¿Sale? Pues sería todo y ya nos vemos mañana. Traigan de preferencia sus computadoras. Sí, sí, está bien. Ok, gracias y nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.